Y bueno, saludamos con esta tarde a Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, FIND. Le agradecemos mucho para dar continuidad a este caso que ayer comentábamos ampliamente sobre este caso de una presunta red de pornografía infantil en un kinder de Chapala, Jalisco. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Aristegui en vivo. Isaías, muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a tu público en general. Muchas gracias. Juan Manuel, platíquenos un poco. Usted, como parte de la Fundación Nacional, como titular de esta fundación, ¿cuándo tuvo conocimiento del caso y qué es lo que ha hecho la fundación para apoyar a los padres involucrados en esta situación? Mira, nosotros tuvimos conocimiento de este tema la semana pasada, nos reunimos con los padres, hicimos contacto con el fiscal general del estado, que hay que aclarar que él desconocía totalmente este tema en donde nadie le había dado donde nadie le había hecho de su conocimiento. El fiscal ordenó que el fiscal regional los recibiera. El mismo lunes recibieron a los padres y bueno, después de la visita de los padres se empezó a integrar de manera expedita la averiguación y tenemos ya una persona detenida. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis para señalar que estos menores son víctimas del Estado. Son víctimas del Estado, ¿en qué aspecto? En la negligencia en la que incurrieron funcionarios de segundo o tercer nivel de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en donde nunca actuaron con la probidad para apoyar a estos menores. Subestimaron lo que estaba pasando en esa escuela primaria. Y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que viendo la gravedad de las acusaciones que estaban haciendo los padres, emitieron unas medidas cautelares sumamente pobres y sumamente pasadas de tiempo y de momento. Es muy lamentable lo que está pasando en este caso en particular. Y bueno, con la detención de esta supuesta maestra que en su detención se ha negado a declarar, se ha negado a dar más pistas, pues indudablemente nos hace pensar que es una persona que está sumamente aconsejada, que hay alguien detrás de ella y que le corresponderá a la Fiscalía del Estado de Jalisco hacer las indagatorias correspondientes para llegar al fondo de este tema en particular. Así es. A ver, platíquenos un poco cómo fue que la fundación que usted preside se enteró del caso y cuáles fueron las primeras acciones que ustedes realizaron para acompañar tanto a los padres como a los menores afectados. Mira, nosotros nos enteramos del caso por una compañera de ustedes, reportera, que me pasó la información. Empecé a tener contacto con los padres hace aproximadamente una semana por mis actividades como Premio Nacional de Derechos Humanos y actividades que tenía con anterioridad ya comprometidas. Fue hasta el pasado sábado que me reuní con ellos inmediatamente, como te repetí hace un momento, hicimos las gestiones ante el fiscal general del Estado, quien dio las órdenes de empezar a trabajar este tema en particular. Nos reunimos también con el presidente municipal, que en un principio pensaba que se trataba de un tema eminentemente político, que también fue informado, creo que de manera errónea, por su personal de apoyo de lo que realmente estaba pasando. Pero aquí la urgencia es la atención a los menores por parte de las autoridades que, como te vuelvo a repetir, es una negligencia del Estado y los menores son unas víctimas del Estado y el Estado tiene la responsabilidad de atenderlos inmediatamente. No es posible que una pseudomaestra ingrese a un plantel educativo aparentemente a dar clases de inglés, aparentemente cobrando 4 o 5 pesos a cada menor por clase que daba. Pues ¿quién autorizó? ¿Quién es el responsable? ¿Quién está detrás de ella? ¿Dónde está la inspectora? ¿Dónde está la directora? ¿Qué hicieron en este caso en particular cuando fueron advertidos también por los propios padres de lo que estaba pasando? Entonces de ahí empezamos nosotros a tomar la defensa de estas familias y estamos en espera de las indagatorias que está haciendo la Fiscalía del Estado con las pesquisas que está haciendo. En esos momentos se encuentra el subprocurador, el fiscal regional trabajando este tema
en la población de Chapala, Jalisco. Es una, fue una tardanza o fue una negligencia por parte de varias autoridades, pero bueno, estamos avanzando y aquí el tema es que ya hay detenidos y que tenemos que llegar a las últimas consecuencias. Así es. ¿Cuántos casos tiene usted conocimiento? Tenemos entendido que eran 11. Sin embargo, al parecer solamente se había comprobado el abuso en 3 de los pequeños. ¿Qué sabe usted sobre ya los casos específicos, tomando en cuenta que pues ha tenido contacto directo con los padres? Mira, el tema en particular es que muchos padres se habían negado a declarar, pero a la medida que esto está saliendo de la luz, se están acercando nuevas víctimas. Tenemos 4 víctimas más que estaremos presentando, o que ya están presentadas prácticamente en la fiscalía regional, en donde señalaron que sus hijos también fueron víctimas y estamos solicitando que se hagan los exámenes. Aquí, ¿qué pasó? Pasó mucho tiempo para que se le hicieran los exámenes a los menores. Las huellas que pudieran tener de abuso, de cualquier otro tipo, se pudieron haber borrado. Pero lo que es muy claro es que los menores están psicológicamente afectados. A mí me ha tocado ver el comportamiento de varios menores y tú ves los tocamientos que hacen a sus partes íntimas, la forma en que se tocan, la forma en que pasan sus manos sobre sus partes. No es una cosa normal de un niño a esa edad. Entonces, por eso la urgencia, por eso el compromiso del presidente municipal de de Chapala, por eso el compromiso de las autoridades en darles inmediata atención. El día de ayer estuvieron los padres en Ciudad Niñez, en donde hay un compromiso por parte de las autoridades del DIF, tardío, diría yo, pero bueno, lo bueno es que se está actuando en este tema en particular. El tema de la niñez en México es un tema totalmente, pero totalmente que pasa a un segundo o a un tercer lugar. Tenemos temas como el tema en la Ciudad de México, que hay aproximadamente, hasta el 2015 tengo un registro de más de 196 averiguaciones previas cometiéndose abusos contra menores en kínderes y en primarias que no se han resuelto. Yo quisiera aprovechar este medio para hacer un llamado, como ya se lo dije personalmente al Procurador General de la República, para el tema de Mamá Rosa, el tema de los 200 niños vendidos en Sonora y este tema de las violaciones, de las vejaciones a los menores en la Ciudad de México. Se debe de actuar inmediatamente. Hay una ley que obliga a los funcionarios públicos a que el interés superior de la infancia debe estar sobre todo y sobre todos. Y en este caso en particular, quiero utilizar este importante medio para hacer un enérgico un reclamo al Procurador General de la República para que atienda estos temas en particular. Así es. A ver, si me permite ir para precisando los datos. Usted nos dice que hay, por lo menos en el caso de Chapala, 4 víctimas más. Entonces, ¿de cuántos niños estaríamos hablando afectados por esta situación ahí en ese kinder de Chapala? Estaríamos hablando de 15 denuncias. 15 Estamos denuncias. hablando de 15 denuncias. Habrá que esperar el resultado de estos menores, el resultado psicológico, el resultado andrológico, para ver de cuántas víctimas estamos hablando. Pero aquí lo más importante es ver el fondo, cómo llegó la maestra, cómo entró la maestra, quién le dio las facilidades, de quién, de quién, de quién se valió para que entraran terceras personas aparte de la maestra, porque todos los menores mencionan a dos personas en particular y son coincidentes en decir que les tomaban fotografías con una tablet. Desde luego, al negarse esta supuesta maestra a hacer uso de su declaración, indudablemente alguien está tras ella, alguien le está aconsejando. El negarse a hablar, pues nos pone en evidencia de que seguramente tendrá un buen abogado, seguramente tendrá los recursos para defender a terceros que pueden estar detrás de ella. Así es. Ayer el señor Ramiro, el padre de una de las niñas víctimas, nos comentaba justamente eso, ¿no? Cómo su niña relataba y hablaba de 2 personas, Juan y Pablo,
que aparentemente estaban ajenas a la propia institución educativa, pero que sin embargo eran quienes ingresaban, quienes tenían contacto con los pequeños y quienes les tomaban los videos y fotografías. Así es. Son, son casos en donde todos los papás han señalado, los niños han señalado estos nombres, y es ahí donde la Fiscalía General, en coordinación con nosotros, estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Estamos convenciendo a los demás padres de familia que hablen, que lleven a sus hijos. Muchas veces por el temor, por el qué dirán, en ese tipo de poblaciones prefieren quedarse calladas que actuar en favor de sus hijos. Ahora, ¿cuál fue el papel que desempeñó la directora de la institución? Porque también nos comentaba ayer este padre de familia que pues al parecer ella, bueno, finalmente ella como responsable de la institución fue quien contrató a Ana N., la que está ya detenida, y permitía el acceso de estos dos sujetos, de Juan y Pablo. Pero es una contratación totalmente irregular, porque no puede una directora ingresar a un personal que no esté registrado y que no sea parte del, de la escuela a dar clases, y Claro. menos a cobrar un dinero a los padres de familia por las supuestas clases que daba de inglés. ¿Cuánto les cobraba a los padres por estas clases? ¿O por Cuatro estas pesos supuestas? por alumno, entonces es una cantidad irrisoria, ¿Cuánto? es una cantidad que no sabemos cuáles eran los horarios, a qué hora le daban la clase de inglés, por qué le permitía a la maestra encargada del grupo entrar y no estar presente en las clases. Hay una serie de irregularidades. Creo que esta persona no actuó sola, actuó con complacencia de la directora y de otras personas. Mi respeto al magisterio en general, pero aquí en particular es urgente que estas personas rindan su declaración y señalen por qué permitieron a esta supuesta maestra ingresar a la escuela, Así es. y a las demás personas ¿Usted que hacen mención. ¿Usted qué sabe de la directora? ¿Está también bajo investigación? ¿Ya fue detenida? ¿Qué les ha dicho la fiscalía sobre el caso específico de la directora? Está bajo investigación. La tienen prácticamente presentada como testigo de los hechos. No hemos tenido acceso todavía a las declaraciones de la directora porque se sigue integrando la carpeta. Yo Ahora, tengo plena confianza en el fiscal general del estado, porque mostró desde que le hicimos de su conocimiento lo que está pasando, una total actitud de resolver este tema. Tan es así que ya ordenó los procesos administrativos en contra de los funcionarios públicos que no actuaron para cumplir y para proteger a estos menores. también ayer el señor Ramiro, padre de esta pequeña, nos comentaba algo igual de grave, que cuando ellos empiezan a hacer las denuncias públicas de los hechos, en primer término, la Ministerio Público que se encargó en una primera instancia de la investigación, Gabriela Jiménez Ibarra, y otra persona que ellos identifican como el Carote, que al parecer trabaja, no se sabe exactamente de qué, pero trabaja allí en el ayuntamiento, los amedrentaron y les instaron a dejar de hacer públicas las denuncias y les dijeron pues que ya se quedaran callados mejor, que ellos iban a hacer cargo de la investigación, e incluso pues hubo amenazas veladas de que podría, en caso de que no hicieran caso a estas advertencias, podrían afectarlos a ellos y a los pequeños incluso en su integridad. Sí, tenemos conocimiento de eso. La gente del Ministerio Público que tuvo conocimiento del caso en primera instancia y que fue removida, es una persona mayor que subestimó los hechos, es una persona pues que prácticamente protegió a la institución, protegió a la directora, no cumplió su obligación, no cumplió su deber pues de hacer una investigación a fondo, y pues muy lamentable para ella porque a su edad está sujeto a un proceso administrativo, y creo y no dudo que será suspendida y tendrá que asumir las consecuencias legales que su mala actuación le corresponde. En el caso del funcionario del presidente municipal de Chapala, lo tenemos plenamente
suspendida. Estuvimos nosotros el pasado martes en el Consejo en el Consejo de Protección a la Infancia del Ayuntamiento. Convencimos a las autoridades porque querían algunos funcionarios hacer un llamado a los medios de comunicación para que esta noticia no se siguiera difundiendo, y los obligamos prácticamente a reconocer que existe un problema y que el problema tiene que enfrentarse como tal, y no pueden obligar y no pueden callar ningún medio de comunicación a decir lo que está pasando. Por el contrario, les tienen que dar toda la información a que haya lugar, porque la población tiene que estar informada de lo que está pasando en su comunidad. Y fue una cosa en la que hemos tenido también todo el apoyo y toda la disposición del presidente municipal. Creo que los mandos segundos, los mandos terceros, son los que no quisieron que este problema se diera a conocer públicamente. Usted nos dice que esta persona, la Ministerio Público, Gabriela Jiménez Ibarra, era una persona mayor. ¿De qué edad estaríamos hablando? Pues es una persona ya de más de 50 años. Ok. Y por otro lado, el Carote, esta persona que trabajaba también allí en el ayuntamiento de Chapala, que pues amenazó a los padres de familia para que no se siguiera haciendo público el caso. ¿Quién es? ¿Qué hacía? ¿Qué nos puede usted comentar sobre él? Totalmente, es una gente que está en comunicación social, es una gente que delante de nosotros agredió a los familiares estando en presencia del presidente municipal, y desde luego que reprobamos nosotros esa actitud, porque los padres son víctimas y tienen derecho a hablar y tienen derecho a quejarse y tienen derecho a exigirle a las autoridades. Esta persona nos prometió el presidente municipal que iba a ser suspendida y que no iba a estar ya cumpliendo sus actividades en el área de comunicación social. Nosotros estaremos en un momento más trasladándonos a Chapala, porque quedamos de vernos con el fiscal regional a las 13 horas de la tarde. Así es. ¿Quién era? ¿Usted tiene el nombre de esta persona? ¿Era el director de comunicación social? Era una gente que trabajaba en comunicación social, No una era el gente director. que altaneramente empezó, aparentemente él, por proteger al presidente municipal, empezó a agredir a los padres ahí, y pues una cosa que no vamos a consentir y que no vamos a permitir. Los padres y los niños son víctimas, te lo vuelvo a repetir, de negligencias de terceros funcionarios del Estado de Jalisco, y el Estado de Jalisco tiene que responder por estos actos de acción y omisión que cometieron sus funcionarios, como lo está haciendo la autoridad correspondiente. Así es. ¿Tiene usted el nombre de esta persona? No tengo el nombre, no lo tengo ahorita, pero en un momento más te consigo su nombre en particular, y te hago llegar y me comprometo a hacerles llegar la suspensión de esta persona. Así es. Finalmente, Juan Manuel, usted nos hablaba de que por lo menos ahí esto no es un caso aislado y que por desgracia en muchas regiones del país, no solamente en Jalisco, del cual es el caso que nos ha llamado la atención durante los últimos días, se dan este tipo de situaciones. Hablaba de 196 averiguaciones previas. ¿Estas son en general en el país, en la Ciudad de México? No, son exclusivamente en la Ciudad de México. Solo de la Ciudad de México. Solo de la Ciudad de México, y te estoy hablando de datos hasta mediados o hasta finales del 2015, falta el 2016 y lo que va de este año. He mandado yo diferentes comunicaciones al secretario de Educación para que se atienda este tema en particular. Hoy mismo en la mañana le volví a poner un Twitter diciéndole y suplicándole que estos casos deben atenderse. No pueden estar por temor al sindicato, por temor a no sé qué. Los primeros están la infancia, primero están los niños. Tenemos el caso de más de 500 niños de Mama Rosa que están prácticamente en el olvido. Desde 2014 no ha podido consignar una averiguación, que es la averiguación madre, en el tema de los niños. Les he demostrado a la PGR que el peritaje que hicieron estuvo hecho con las patas, porque no hay otra forma de calificarlo, y sin embargo sigue esta señora impune. Y lo mismo en el caso del exgobernador Padres, 200 menores vendidos. Ellos hablan de 9, ya les entregué una lista y ya les demostré públicamente que hay más víctimas
ya hay más madres afectadas en el tema de sus niños que fueron arrebatados y vendidos. Pues ahí está una situación muy grave y pues por supuesto nosotros nos comprometimos ayer públicamente con el señor Ramiro para darle seguimiento al caso. Este es uno de las muestras, pues, esta entrevista, y yo le pediría que sigamos en contacto para darle seguimiento puntual y evitar que esto quede allí en el olvido, en el cajón de un ministerio público, y que no se haga justicia para estos padres y para estos menores que fueron afectados en el kinder de Chapala. Muchas gracias por lo pronto y estamos en Totalmente, contacto. muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier tema en particular. Muchas Y gracias. sobre todo la oportunidad que me dan de volverle a hacer un llamado público al procurador. Se lo hice el día del informe del presidente de la Comisión Nacional, quedó de que nos íbamos a reunir y hasta el día de hoy, meses después, no ha ocurrido absolutamente nada. Al Procurador General de la República, a Raúl Al Cervantes. Procurador General de la República en el Salón Adolfo López Mateos, cuando el Ombudsman Nacional rindió su informe. Así es. Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, muchas gracias por su tiempo y su confianza con Aristegui Noticias. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Estamos en contacto. Gracias.